cosa que nos pasa a los emprendedores es que nos cuesta delegar, nos cuesta soltar. Y no, digo nos cuesta porque nos cuesta, o sea, sientes que nadie lo va a hacer mejor que tú. Bienvenidos a tu podcast Despierta Mente. Hoy vamos a hablar del tema de la productividad. Tenemos a una especialista en el tema que nos va a compartir diferente información desde la experiencia, desde lo que ella ha podido experimentar, porque también es emprendedora, tiene muchos proyectos y vamos a entrar en contexto de una vez. Roxana. Hola. Como emprendedor y dueño de negocio, ¿qué deberíamos hacer para ser más productivos? Hola, Nixon. Bueno, gracias por la invitación. Yo te cambiaría un poco el emprendedor y dueño de negocio, porque una de las primeras cosas que yo explico en mis asesorías, en mis cursos, en mis entrenamientos, es que lo primero que tú tienes que hacer es partir del autoconocimiento. Y cuando tú te conoces, tú sabes que el ser emprendedor o dueño de negocio es uno de los tantos roles que tú desarrollas. Entonces, lo primero, antes de que como emprendedor o dueño de negocio, es que como persona tú sepas cuáles son los roles o las áreas de tu vida en las que tú trabajas activamente. Luego de eso vas a poder identificar los recursos con los que tú cuentas y jugar con eso, jugar con tus roles, los recursos con los que cuentas y poder distribuir tu tiempo a lo largo de esos roles. De esa manera tú puedes conocer qué tienes y cómo lo puedes trabajar. De esa manera, ahí empiezas a trabajar tu productividad. Empiezas a ver cómo puedes jugar con tu rompecabezas para aplicar temas de productividad. Ahí empiezan las herramientas. Las herramientas no puedes tener un iPad, puedes tener una super agenda, pero si tú no conoces cuáles son las áreas de tu vida, muy poco te van a servir en el camino. A lo largo del tiempo vas a caer otra vez en una crisis o vas a sentir que no te está ayudando o no te está aportando. Entonces, el punto de partida es conocerte. Entonces, perfecto. Uno de mis roles es ser emprendedor o empresario. Perfecto. ¿Qué cuento? ¿Con cuánto tiempo dispongo para ser emprendedor o empresario? ¿Cuántas horas al día, cuántas horas a la semana tengo para dedicar a mi negocio, para dedicar a mi emprendimiento? Que partamos de que queremos que sea un emprendimiento que se convierta en negocio, ¿verdad? Ok, correcto. Ya. ¿Cuántas horas al día yo me voy a dedicar a mí? Ya, porque otro de mis roles soy yo mismo como persona. ¿Cuánto le voy a dedicar a mi crecimiento, a mi formación? Si soy papá, si soy esposo, si soy hijo, si soy amigo. ¿Cuántos le voy a dedicar a mi tiempo de ocio? Todos esos roles o todas esas áreas que a veces omitimos cuando nos estamos agendando son parte de mí como persona de manera integral. Entonces, cuando yo tengo claros los roles o áreas de mi vida, me empiezo a dedicar uno a uno y ahí vengo, entonces me enfoco en el rol de emprendedor empresario y empiezo a ver qué tareas o qué actividades o qué metas o objetivos tengo como empresario y cuánto tiempo dispongo para dedicarle a cada uno de esos objetivos. Y entonces empieza a suceder la magia de que pasa que a veces en un día te pones tantas tareas y te das cuenta que el tiempo no te va a alcanzar. Ya, pero porque no has omitido que durante el día tú entrenas, que durante el día tú lees, que durante el día tienes que compartir X tiempo con tu familia. A veces omitimos las horas de nuestros hábitos que ya son automáticos, bañarte. Entonces pones una planificación de 12 horas, pero ni siquiera dejas un espacio para almorzar. Entonces parte de ahí, conocer qué tienes y cómo lo utilizas a tu favor. Ok. Vamos a ser un poco más específicos ahora con la pregunta. ¿Un emprendedor qué debería hacer para ser más productivo en el tiempo que tiene para ser emprendedor? ¿Cuáles son esas acciones que lo harían a él un mejor emprendedor? Que harían que su negocio pueda crecer, que su negocio pueda avanzar, que pueda ser más eficaz en esas tareas en las que tiene un tiempo específico para dedicarle a su emprendimiento. Porque el emprendedor tiene un sentido de urgencia regularmente. Y eso hace que agarren el tiempo de la familia, el tiempo de dormir, el tiempo de bañarse para dedicarle al emprendimiento, pero a veces no es el tiempo, sino lo que hacemos en ese tiempo, que a veces no está haciendo que nuestro emprendimiento crezca. Yo no sé si ustedes que están escuchando de aquel lado, como emprendedores han sentido esa emoción de no tener tiempo. Pero resulta, Roxana, que hay gente haciendo 3 veces más que tú y yo juntos y tienen las mismas 24 horas. ¿Qué pasa con estos emprendedores que quisieran hacer más, pero sienten que no son productivos en el tiempo que tienen? ¿Qué está pasando allí?
Bueno, son varias cosas. Uno de los puntos que yo siempre toco o traigo a mesa es la claridad. Cuando tú no tienes claridad, probablemente estás haciendo mucho, pero estás logrando poco. Okay. Ya, entonces un punto es la claridad. Otro punto es el enfoque. ¿Qué tan concentrado tú estás trabajando en el tiempo que tienes disponible? Porque si tú estás trabajando y estás teniendo interrupciones de cualquier tipo, sea que tú las busques con el celular, o sea que te llaman en cada momento, o sea que alguien te abre la puerta en tu oficina o en tu espacio de trabajo, entonces ¿qué tan concentrado tú puedes estar en ese tiempo? Ya, estamos con la claridad, el enfoque, y otra es la prioridad que tú le estás dando a las cosas. ¿Qué es lo que estás realmente priorizando? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito. Yo parto normalmente con mis asesorados de que el primer punto, luego de que te conoces, es que tú empieces a vaciar. Porque esa es otra cosa. Si tú empiezas a hacer una tarea y en ese momento estás haciendo tu tarea y te acuerdas de que tienes que hacer 5 más, no te estás concentrando. Entonces estás afectando el enfoque y el resultado, por supuesto. Entonces lo primero que yo les digo, vacíen. Porque nosotros no estamos diseñados para almacenar. Para eso está un cuaderno, una lista. O sea, cuando me dices vacíen, sé específico. Hacer una lista, Okay. Una lista de todo lo que tengas que hacer, si es posible, por cada área de tu vida. Podríamos decir una lista de tareas que te dé claridad, enfoque y que te permita priorizar en esa lista, ¿no? Exactamente. Entonces yo hago mi lista. ¿Qué tengo que hacer? No hemos priorizado. Ok. Tengo mi lista. Por ejemplo, tú, como Anixon García, tengo que hacer estas tareas. Como papá, tengo que hacer estas tareas. Probablemente tienes que averiguar un colegio para tu hija. No necesariamente es jugar con mi hija. O sea, son tareas más que requieren más de tu atención. Como, no sé, jefe de hogar, tienes que hacer presupuesto del mes, tienes hacer que las compras, pagar, X. tienes que hacer las compras, tienes que ir a una cita médica con tu esposa, X. Y por cada área de tu vida, no sé, tú mañana como en tu tiempo de ocio quieres averiguar un nuevo gimnasio. Cada una de esas cositas son una lista de tareas. Si tú las listas, todo lo que tienes que hacer, y lo clasificas por cada área de tu vida, vas a empezar a tener claridad. ¿Qué tienes que hacer en cada una de esas áreas de tu vida? Luego de que tú tienes eso, entonces tú puedes priorizar. Okay. Y dices, que de todas estas tareas que tengo que hacer en las diferentes áreas de mi vida, ya, entonces me voy a enfocar en la de mi negocio. ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo más urgente? Porque es una realidad de que todo es importante, todo es urgente en este momento, todos queremos correr, entonces estamos trabajando, no sé, en un producto, en un servicio, pero nos estamos acordando de que no hemos salido en las historias de Instagram. Ok, Rosana, ay, disculpa que te interrumpa, No. pero quiero que hagas un paréntesis. Okay. ¿Será prioridad? ¿Será urgente? ¿Será emergencia? ¿O ninguna de las tres? A eso iba. Tú puedes pensar que es urgente, pero realmente ahí hay una herramienta que a mí me encanta mucho y créeme que no la vamos a alcanzar a explicar aquí en el podcast, pero la dejo para que la busquen, que es la matriz de administración del tiempo. Son 4 cuadrantes. Schopenhauer creo que era. Se llama matriz de administración del tiempo, se le llama caja de Eisenhower. Eisenhower. Y quien la promovió fue... Ay, se me fue el nombre. El señor que dice los 7... Stephen Covey. Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. efectiva. Pero quien diseñó esta caja fue Eisenhower, que fue, creo que el 31º presidente de Estados Unidos. Claro. Entonces él clasifica, o también se le llama matriz importante urgente. Entonces cada cuadrante significa el primero que va todo lo importante y todo lo urgente. El segundo que todo lo importante pero lo que no es urgente. El tercero lo urgente y lo no importante. Y en lo cuarto ninguna de las dos, ni importante ni urgente. ¿Dónde nos ubicamos todos? En el primero. Para darles claridad, ustedes van a tener esta imagen por aquí en algún lado. Yo te la comparto. Para que así puedan visualizarse esta parte que estás compartiendo. Yo te la paso, yo la tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros recién listamos y dibujamos la matriz, todo se va al cuadrante 1, porque ahí van los incendios, las urgencias. ¿Por qué? Porque pasa que tenemos un plazo de entrega muchas veces de algo y como nos confiamos en ese tiempo,
pasa de ser algo importante a convertirse en algo urgente. Pasa de ser algo que yo pude planificar o que probablemente lo metí en agenda, pero no lo ejecuté. Entonces, como me agarró a última hora, pasa al primer cuadrante. Entonces, al inicio mucho se va a llenar ese cuadrante. ¿Cuál es el objetivo? Que tú lo vayas vaciando a medida que vas vaciando tu lista. Ya, perfecto, hay urgencia. Pero entonces, ¿qué viene ahí? Priorizo esta de aquí, esta urgencia, y me enfoco en la urgencia. Entonces, volvemos al punto. Ya tengo claridad, entonces me enfoco. ¿En qué me enfoco? En procurar hacer solo una tarea a la vez. Porque el multitasking tampoco te va a ayudar. Ya, entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí y queremos chatear y queremos responder y queremos atender al cliente y no priorizamos, no nos enfocamos, no nos concentramos, y eso provoca que realmente nosotros nos tomemos mucho más tiempo en una tarea. Está comprobado que cuando haces varias tareas al mismo tiempo, te toma de 12 a 15 minutos más cada tarea. Entonces, voy y me enfoco. Entonces, voy vaciando mi caja de mi primer cuadrante, de urgente e importante. Mira que con eso de lo del enfoque, no sé si recuerdas la metáfora del rey Midas. Coméntame. Mira que se comenta que todo lo que tocaba lo hacía oro. Y es que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de aquello en lo que te enfocas, transformarlo en algo maravilloso, pero es algo que se entrena, porque no es fácil aprender a enfocarse a la hora de estar haciendo una tarea cuando venimos del multitasking. Entonces, este poder que tenía esta persona de tocar las cosas sin convertirlas en oro, creo que también lo tenemos nosotros, porque en todo lo que nosotros nos enfocamos verdad podemos obtener un resultado. Y mira, te cuento una experiencia que me sucedió esta semana. Yo trabajo en proyectos, como te decía, y tenemos un grupo de trabajo porque somos varios consultores. Y este año estamos estamos recibiendo pasantes universitarios, ya, porque somos profesionales que estamos formando. Y yo me llevé a una pasante a un proyecto. Entonces empezaron a escribir al grupo que tenemos, porque vamos a visitar otra empresa, y la chica me dice, yo iba conduciendo hacia donde el cliente con la chica, y ella me dice, están preguntando en el grupo, y le dije, no sé, mi teléfono está en silencio, le dije. Y a ella le sonaba cada mensaje del grupo. Le digo, ¿tú no silencias los grupos? Me dice, es que después, ¿cómo me entero? Digo, yo tengo un horario de revisar los grupos. Me dice, con razón que ayer la señora, la líder del proyecto dijo, no me contesta Roxana, vamos a llamarla. Entonces me explico, porque si yo tengo mi celular constantemente sonando, para mí es un punto de desenfoque. Y el celular, no nos vamos a engañar, es un amigo que a todos nos engancha a TikTok. O sea, es mentira decir que no, sí nos engancha. Pero también tenemos que buscar que sea una herramienta al momento que nosotros estamos buscando un objetivo. Entonces, perfecto, yo ahorita no puedo ver el celular, lo viro, lo dejo a un lado. En silencio y sin vibrar. No, mi teléfono no vibra hace años, porque se dañó una vez el vibrador y yo después me acostumbré. Está conspirando contigo. Entonces le pongo o no molestar, y si es urgente, así tendrá que llamar a alguien o yo me enteraré. Si es llamada, si suena. Probablemente sí. Y por ejemplo, he pasado situaciones familiares que ya han requerido mi atención como que al 100%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo soy la que pregunto cada cierto tiempo, ¿hay novedades? Busco dedicar un tiempo a eso. Y también pasa que cuando he tenido situaciones particulares, mi teléfono en cambio pasa en ruido, pero solo las llamadas. Roxana, ¿y qué sientes cuando estás del otro lado? Por ejemplo, yo no tengo nada que suene en mi teléfono, ni siquiera las llamadas. Por eso, si me llaman, no, ni las llamadas las tengo, partiendo de eso, pues. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando estás del otro lado y tú estás llamando a alguien y necesitas que te atienda? Necesitas que te responda. Bueno, me ha pasado, y te cuento otra anécdota personal. Hace un año, mi mejor amiga, nunca, o sea, en tantos años de amistad habíamos discutido, pero ella llegó a un punto en que no contestaba, o sea, y yo le decía, yo lo que hago es que te digo, mira, te dejé este chat, te dejo un chat, mira, te llamé por este motivo, cuando tengas un momento devuelve la llamada. Yo no me estreso realmente, ya a esta altura. Pero llegó un punto en que mi amiga me decía, porque ella veía mi chat, tú me estás presionando. Le digo, no,
Tú lo estás tomando como presión porque sabes que tienes tanto que hacer y dices, no le contesté y ahora tampoco le contesto al chat. Yo no te estoy presionando. Entonces llegamos a un consenso, por ejemplo, con mi amiga, que es alguien de, digamos, de mi círculo cero. Entonces, cuando ella me envía un audio, yo lo escucho, si no le digo, mira, en este momento estoy en una reunión, en cuanto pueda te contesto. Y con la comunicación lo logramos. Lo logramos. Entonces, igual con un cliente. Entonces, si el cliente ya necesita algo urgente, me timbra. Entonces le digo, mira, estoy conduciendo o estoy haciendo tal cosa, dame tanto tiempo y entonces hablando. Pero ha sido un proceso de educarme y educar al entorno. Porque la gente, como tú dices, vivimos en un mundo en que la premura es ya. En que si no te contesta tu mamá, tú no le contestas a tu mamá a la edad que tengas. Tu mamá ya está pensando en la catástrofe más grande del mundo. Mira, pero aquí es donde viene el tema con los emprendedores que a veces tienen la necesidad y ese pensamiento. Lo que pasa es que si me tardo en responder, la persona me va a contactar a otra persona y pierdo la oportunidad de tal vez cerrar esa venta o de ganar ese cliente. Entonces, ¿qué le diríamos a los emprendedores que obviamente están pegados al Instagram viendo a ver si llega un cliente o al WhatsApp a ver si llega un cliente? Porque están ahí todo el tiempo. Incluso responden a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana. ¿Qué les diríamos a ellos? Porque es aquí donde, ¿cómo genero el equilibrio? Mi negocio está en quiebra, estoy buscando vender más, el cliente me llega en la mañana, tarde o noche y estoy buscando... El cliente no ve la hora. Exacto, porque recuerda que en Instagram, si tú tienes insomnio y estás ahí boludeando o estás viendo cosas, te va a mostrar una publicidad tal vez de tu producto y tú estás buscando clientes. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos emprendedores? Para eso te voy a decir, lleguemos al tercer cuadrante. Vamos en el segundo, el primero. Okay. Lleguemos al tercero. Lo ideal es que estemos en el segundo, que la mayor parte del tiempo lo ocupemos en el segundo cuadrante. Es el cuadrante que se le llama como la física, el ideal. Las condiciones ideales. Okay. Es decir, donde no hay factores externos que puedan afectar a ese cuadrante. Okay. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tengo en mi lista, tengo la capacidad de planificarlo porque tiene un plazo. Entonces, mira, perfecto, esta tarea la puedo planificar en esta fecha, esta reunión la puedo agendar con tal persona a tal hora y puedo ir organizando mis actividades. Eso es lo ideal. ¿Lo vas a poder hacer al 100%? Probablemente en algún momento o por una temporada, pero hay temporadas que también son un poquito caóticas, hay que ser súper sincero. Entonces, bueno, perfecto. Es donde tengo que ocupar la mayor parte de mi tiempo y mi energía. Y viene el tercer cuadrante, que es donde hay urgencia, pero hay cosas que no necesariamente son importantes. Entonces, ¿qué es lo que se le pide o qué actividad dice hacer en cada cuadrante? El primero, ejecuta. Si tienes una urgencia, ni siquiera la metas en agenda. Ejecútala de una vez. Si tienes algo en el segundo cuadrante, planifica. Y el tercero te dice delega. ¿Verdad? Entonces, otra cosa que nos pasa a los emprendedores es que nos cuesta delegar, nos cuesta soltar. Y no, digo nos cuesta porque nos cuesta, o sea, sientes que nadie lo va a hacer mejor que tú, sientes que nadie lo va a poder hacer en la forma que tú lo haces, o en el tiempo que tú lo haces, o que si vas a vender con otra persona o vas a asignar a alguien, probablemente no lo va a vender como tú. Entonces me van a decir, no, Roxana, pero es que yo soy solo, estoy empezando y no tengo recursos para pagar una tercera persona. Hay 1001 formas de delegar. Una de las primeras formas es que tú de verdad decidas, o sea, te replanteas, ¿la voy a hacer, no la voy a hacer? ¿La necesito hacer, la quiero hacer? O la haces o la eliminas. La segunda forma, automatiza. ¿Qué puedes automatizar? Perfecto, si tú tienes que dedicar la noche para enviar cotizaciones, programa los correos. Usa herramientas. Tú me dices, no, que el cliente te contacta a cualquier hora. Ahora hay 1,000,000 de herramientas. Un CRM. Ni siquiera eso. Busca estos bots que te dicen. Instagram te da la oportunidad de mandar 1 o 2 mensajes automáticos. También. Y Facebook. O también te da el mensaje de recepción, el WhatsApp Business. Entonces, utiliza esos recursos con los que cuentas, que volvemos al punto de partida. ¿Qué recursos tengo? Porque yo no te estoy mandando a comprar un software ni nada por el estilo. ¿Qué tengo? ¿Y dónde programas correos? En Gmail. Claro. En todas estas plataformas de
de email marketing que tienen una versión gratuita, tú puedes programar. Entonces, automatiza. Y no tienes que necesariamente delegar a eso. Entonces, otra forma es eso, automatizar. Puedes automatizar publicaciones, puedes automatizar mensajes, puedes... ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más has hecho tú en tu negocio? Mira, con el CRM, pues las respuestas automáticas para recibir al cliente, el tema de las agendas automáticas para que el cliente pueda ir... Otra. Tienes otros aplicativos en donde tú reservas la cita. ¿Ya? Y eso es, por ejemplo, para servicios. Y por último, entonces, perfecto, dedica un momento del día o de la mañana, de la tarde, para verificar todos esos mensajes que llegaron. O te contestaremos en este tiempo. Claro. Mira, pero quiero hacer la aclaratoria porque muchas personas tienen una confusión con lo que es la automatización y quieren hacer la automatización antes de la sistematización de los procesos. Creo que, y aquí es donde yo he sentido que hay muchos emprendedores que quieren automatizar sin saber qué es lo que quieren automatizar y empiezan a descargar estas herramientas y empiezan a usarlas, pero no están en sus procesos del día, por ejemplo. No hay claridad. Exacto, entonces te levantas en la mañana y haces toda tu rutina de lavarte los dientes, bañarte, vas al baño, pero eso es un sistema. Ahí no tiene tecnología necesariamente. Depende, si tienes una cafetera automática que está programada para que a las 6 de la mañana se haga tu café, ahí sistematizamos un proceso y lo automatizamos con algo tecnológico que te permitió ser más eficiente. Pero cuando hablamos de estas herramientas, ¿qué le pasaba al emprendedor? Empezaba a usarlas, pero no tenía un proceso en el que él la iba a ver, lo acabas de decir. No la veía en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, sino que se confiaba plenamente y la veía cuando se acordaba. Lo cual le generaba un caos porque en vez de usar la tecnología a su favor, la usó en su contra. Hay una frase que a mí me decía, bueno, no solo era en un trabajo un jefe, sino que era una filosofía de la empresa. Y es que tú puedes delegar ejecución, más nunca supervisión. O sea, por más herramientas que tú tengas... Delegar supervisión más nunca ejecución. Ejecución sí, supervisión no. Es decir, tú puedes tener alguna herramienta, persona, que lo haga, pero de igual tú tienes que verificar cómo se hizo. Eso partiendo del punto donde que tú me dices que se les hizo un caos. Y volvemos al punto de partida de esta conversación en donde tú me preguntas qué hay que hacer para ser más productivo como emprendedor empresario. Y yo que te dije, el punto de partida no es como emprendedor, es que a nivel integral tú tengas claros cuáles son los roles. Entonces, ¿cuáles son? Yo no soy asesora de negocios, pero tengo mi negocio y son las preguntas que yo me hago. Para esta área de mi negocio, es decir, la parte comercial, ¿qué objetivos tengo? ¿Qué estrategias tengo? ¿Y cuál va a ser la forma de que lo voy a lograr? Entonces, es lo mismo. ¿Qué quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces, en el cómo entra la herramienta. Pero cuando nosotros la metemos en el qué, surge el caos que tú me estás hablando. Claro, darle paréntesis a eso porque creo que es muy valioso para el emprendedor. Repítelo y procura hacer un ejemplo para que el emprendedor sepa cómo estamos expuestos a esos, pero lo usamos al revés. Vamos a usar el ejemplo que tú me estás diciendo. Yo soy emprendedor y yo quiero que una herramienta responda automáticamente a los mensajes que me pueden llegar de mis prospectos, porque no son clientes, o probablemente haya algún cliente por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo agarro, me descargo la aplicación o en mi computadora configuro, hola, esta es la empresa ABC, XYZ, ¿qué necesitas? Entonces, pero ¿cuál es el objetivo? Entonces, yo quiero algo que me ayude a optimizar el tiempo de respuesta. Eso es lo que yo quiero. Entonces, partimos de que ¿cuál es mi qué? ¿Qué es lo que quiero? Quiero optimizar mi tiempo de respuesta. ¿Y cómo lo voy a optimizar? A través de una herramienta, un aplicativo, un recurso que yo configure y que responda automáticamente. Entonces, yo empiezo en el cómo. Me bajo en la herramienta y mientras estoy haciendo el cómo, estoy mezclando las preguntas, el qué y el cómo. Entonces, no me tomo un momento para analizar, porque lo que yo quiero es algo rápido. Ok. Y el apuro sí trae cansancio. Mira, wow, el apuro trae cansancio, sí, maravilloso. O sea, yo lo he escuchado, lo he vivido, lo he experimentado, y cuando a veces me ha tocado literalmente dormirme en la madrugada por temas de un trabajo, y yo, de verdad, no vuelvo a hacer esto. O sea, no vuelvo, sí lo trae el cansancio. Entonces, ¿qué hago? Defino mi qué claramente. No me bajo, ¿qué quiero?
¿Qué quiero lograr? Ok, quiero lograr este objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Me descargo esta herramienta. Perfecto. Me instruyo en esta herramienta de una manera que tampoco me paralice, porque es que volvemos y hablamos de otro tema. Tomo un tiempo para entrenarme en esta herramienta y entonces empiezo a establecer cómo voy a utilizar la herramienta. O sea, mi cómo se convierte en cómo voy a aprovechar esta herramienta. Voy a hacerlo a través de una herramienta, pero cómo la voy a utilizar. Y luego viene entonces la acción. Ok, me descargué la herramienta, yo ya sé qué voy a poner, porque a veces dice, ¿qué quieres? Un producto, y a veces configura ese bot a medias y el usuario se queda, no entiendo. Se queda en el medio. Porque dice ingrese texto o cosas así, me explico. Entonces, defino mi qué, defino mi cómo y ejecuto. Súper. Ya, entonces eso nos puede estar trayendo un resultado a diferencia del, espero que haya quedado más claro, a diferencia del caos que estamos hablando de que, no, es que yo quiero una herramienta y empiezo, entonces mientras estoy desarrollando una estrategia, yo también ya estoy creando y ya la persona se enredó. Y hay que ser súper sincero, el usuario, no todos son amigos de estos mensajes automáticos, entonces, ay no, yo no entiendo, me voy. Y la gente deja ahí la cosa, y ahí perdiste la venta, por hacer algo apurado, que te generó lo contrario de lo que tú querías. Claro, pero aquí entra un tema también, si, no sé cómo te has relacionado con Instagram y con Facebook, llega un momento en el que eres tan grande que la automatización es necesaria y entiendes que vas a perder clientes por la automatización. Lo que pasa es que uno compensa a ver qué tanto puedo perder, porque en cierto modo... Pero ahí viene el otro punto. Ajá. Eres tan grande que tienes la capacidad de delegar a un equipo. Ok. O sea, pero, pasaste de delegar a una herramienta, a la tecnología, y empezaste a conseguir personas a las cuales delegar actividades de tu negocio. Volvemos al cuadrante 3. Ok. Pero bueno, aquí viene una pregunta. ¿Quién me resulta más efectivo para delegar? ¿Una persona o una inteligencia artificial? Bueno, tú tienes que analizar. Analizando mucho, que los dos va a depender mucho de tu negocio, va a depender mucho del tipo de negocio, ¿no? De tu tipo de negocio. Va a depender mucho de qué tan claros tú tienes los procesos de tu negocio y tu estructura interna. Por eso te digo, o sea, yo pensaba antes de dejar esa línea de mi vida, pero me encanta, la amo. Amo hacer mejoramiento de procesos y no tienes idea todo lo que he aprendido. Dentro de los otros negocios, sí, y dentro del tuyo también, por ¿no? Supuesto. Okay. Y también incluye también qué habilidades desarrollas tú para poder delegar y supervisar esa ejecución que delegas. Una consulta, mira, y aquí también para establecer la diferencia. Tony Robbins, en un libro que no recuerdo el nombre en este momento, él decía que cuando tú delegas, entregas la responsabilidad, por lo tanto la supervisión no es tu función. Él decía que cuando tú te apalancas, quiere decir que la responsabilidad es tuya y tú tienes que supervisar que eso se haga como tú quieres. Pero cuando tú delegas, hablando de liderazgo, tú tienes que delegar esa actividad para que solamente te entreguen el resultado, y sobre el resultado, la persona que te está entregando se supone que debe tener más expertise que tú. Se supone que esa persona a la que le estás delegando esa función es mejor que tú. Entonces, por eso lo estás delegando. ¿Cómo yo superviso algo en lo que no soy especialista, pero tengo que tener el conocimiento básico para entender al especialista? Y es aquí donde no se trata de que vayas y te vuelvas un especialista en todo, pero tenemos que tener el conocimiento básico para entender al especialista al que le vamos a delegar la función. La palabra sería supervisar, porque es que no sé si me hace eco la palabra, pero como que superviso que lo está haciendo bien. Pero si yo no tengo el nivel de conocimiento para ver... ¿Cómo vas a saber que está bien? Exacto. Ok, vamos a hilarlo más fino. Ok, vamos a pensar. Te voy a dar un ejemplo. Por eso te decía, tú puedes delegarle a la tecnología, puedes delegarlo a una persona, y te dije, y vas a poder delegar dependiendo de las habilidades que tengas tú. Vamos a quitar la palabra supervisar para administrar ese equipo. Entonces, ¿qué habilidades vamos a hacer? Imagínate que yo tengo aquí 3 asistentes atrás, pero no tengo la capacidad de decirle o de explicarles
qué es lo que tiene que hacer cada uno y cómo lo tiene que hacer. Y vuelvo al punto, ¿dónde están los procesos de tu negocio? Claro. O sea, para tú poder meter más gente a tu casa, tú debes tener la casa ordenada. Entonces viene el punto de ahí. O sea, por eso te decía. Es el deber ser, ¿no? El deber ser. O sea, bueno, perfecto. Yo tengo un community y decirle, mira community, a mí me gusta este diseño, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me ha costado y me gustaría implementarlo, me gustaría probar esto, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu estrategia? Esta es la mía. Ok. ¿Me explico? Claro. Entonces viene mi liderazgo, mi experiencia y cuál es mi visión respecto a eso que estoy delegando. Son varias cositas. Claro. Pero tú debes tener debes tener claro cuáles son las áreas de tu negocio. Es lo mismo, ya partimos las áreas de mi vida. Ahora yo vengo a hilar en mi negocio. Porque yo soy emprendedor y el Instagram es un pilar, un área de mi negocio. No le voy a decir Instagram. La comunicación, marketing, redes sociales, correo, como tú te comuniques. Es un área de mi negocio. Pero yo debo tener un área de planificación o de estrategia para saber cómo yo voy a hacer crecer ese negocio. Yo debo tener un área comercial, es que cómo voy a atender a mis clientes actuales. Voy a tener un área operativa. Tengas el negocio que tengas. Yo doy servicios y mi operación es el servicio que yo doy. Pero si yo tengo, no sé, si yo vendo cupcakes, mi operación es la ejecución del cupcake. Y tengo que saber cómo se hace, cuánto me consume de cada ingrediente, cuáles son los ingredientes más caros, cuáles son los más importantes, cuáles son los que son reemplazables, los que son irreemplazables, cuáles son las técnicas que mejor me salen. Ok, pero eso entrando en un perfil netamente de emprendedor. Sí, o sea, estás viendo los procesos y las áreas de tu negocio. Entonces sí, volvemos al ejemplo de los cupcakes. Yo quiero delegar porque ya no me da el tiempo entre las redes. O sea, una persona que hace pastelería, vamos a hilar fino, como te dije, probablemente está preparando sus pedidos y no tiene tiempo de atender en ese momento. Entonces va a decidir, o contrato a alguien, o contrato un bot, o veo qué hago. Digamos que es con una persona, porque ya el negocio creció, que estamos ahí. Entonces, perfecto, primero le va a tener que enseñar cómo lo hacía. Y ahí va a poder verificar. Y probablemente lo sabía hacer. Digamos que otra área. Ahora ya quiere publicidad y no es experta en publicidad. Estoy seguro que todos los emprendedores conectan con eso. Y historia corta, contrato a un publicista, un especialista en Instagram para decirle qué hacer. Claro, pero porque lo digo desde mi experiencia. Entonces ahí vienen dos cosas. Me instruyo con mi experiencia. Mira, a mí me ha funcionado esto. Y es por ti las habilidades, no es el conocimiento per se. Las habilidades como el liderazgo, cómo me comunico, si lo que yo deseo lo estoy comunicando bien. Por eso otra de las cosas que yo hablo en gestión del tiempo, cuando tú te estás autogestionando, es el lenguaje, que ya te puedo dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo yo transmito eso que yo quiero lograr? Y entonces aquí no estamos hablando tanto de productividad, sino de planificación. ¿Cómo yo transmito los objetivos que quiero lograr con esta persona que estoy incluyendo a mi negocio? Ok, entonces creo que aterrizando eso, hay dos áreas claves para el tema de la productividad. Y obviamente teniendo claridad, enfoque y prioridad, tenemos dos habilidades que es un reto para todos seguir desarrollando siempre. En cualquier área que nos desenvolvamos, seamos emprendedores o profesionales. Es que, mira, algo que he visto muy común es que cuando tú tienes un emprendimiento y tienes ciertos hábitos, tienes cierto nivel de acción dentro de ese emprendimiento, en casa eres igual. Incluso la forma administrativa de tu emprendimiento se parece mucho a la forma de administrar las cosas en tu casa. De otras áreas de tu vida. De otras áreas de tu vida, ¿ok? Es porque un área o el progreso en un área va impactando en las otras. Ok, pero aquí es donde yo creo que las dos áreas claves son la comunicación y el liderazgo. Lo decías ahorita y por eso lo apunté acá. Ajá. Porque si quieres ser más productivo, tienes que aprender a comunicar bien. Y aprender a comunicar no solamente es hablar, sino entender y escuchar. Y la otra, pues, es el liderazgo para saber cómo impactar, inspirar a las personas para que hagan lo que tienen que hacer sin necesidad de que tú seas el jefe malvado que lo hacen solamente por un pago, ¿no? Entonces, si combinamos estas dos áreas con enfoque, claridad y prioridades, pues va a ser inevitable que todos los emprendedores puedan crecer. Pero ahora
Todos tenemos enemigos. Lo que pasa es que a veces no nos vemos. Incluso tu mejor amigo a veces termina siendo tu peor enemigo, que es el tema del TikTok. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos de la productividad? Terminando lo de la caja de Eisenhower, me encanta, porque justamente falta el cuarto cuadrante, ¿verdad? Y dicen que todo lo que vamos a ubicar en el cuarto cuadrante es aquello que deberíamos reducir, minimizar, es decir, reducir al máximo o eliminar. Y todos los enemigos, o como los llamamos también ladrones del tiempo, van en ese cuadrante. Y tendríamos 2 horas más para hablar de ese tema. Entonces, yo lo que he podido identificar son 2 tipos de ladrones del tiempo. Los internos y los externos. Entonces, vámonos con los externos, que los vemos muchísimo. Interrupciones, el celular, imprevistos, o sea, situaciones inevitables que se te presentan. No sé, tú ibas donde un cliente o ibas a entregar algo y el cliente tuvo algo y obviamente impacta en lo que tú ya tenías planificado hacer. ¿Qué otros factores externos? Te podría decir, como te dije, las reuniones. Probablemente estos momentos o situaciones que a veces no queremos ir a un lugar y nos sentimos como en compromiso de ir y vamos y sabemos que no vamos a sacar nada bueno de ahí. Bueno, es otro ejemplo. E impactan muchísimo. El celular te impacta muchísimo en el día a día. Pero hay otros ladrones internos que yo los he experimentado, creo que todos realmente, que si realmente no aprendemos a gestionarlos, por más que controlemos los externos, no nos van a ayudar a nosotros a lograr nada de lo que hemos hablado hasta el momento. Y te voy a mencionar uno, el perfeccionismo. Perfeccionismo, ladrón interno, ahí está. ¿Qué más? El otro es el tema de... te lo voy a combinar. El tema del síndrome del impostor. Lo pensé. Mezclado con... Yo lo llamo con la infoxicación. Explica un poco el síndrome del impostor para que tengan contexto. Vámonos con el perfeccionismo, ¿no? Okay. El perfeccionismo es cuando nosotros queremos hacer una tarea y lo voy a hacer a manera integral, o sea, no necesariamente en tu negocio, sino que queremos hacer algo y sentimos que falta un poquito más para que eso vea la luz. Tu negocio, no, es que yo tengo una amiga que me dice, ¿por qué tú haces las cosas en tu Instagram? A mí, yo me demoro 5 horas a hacer algo en Canva y no lo publico. Sí. Entonces yo siempre le digo a las personas que cuando llegamos al punto del perfeccionismo, les digo lo siguiente. Siempre se dice que de verdad lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y les promuevo muchísimo es mejor hecho que perfecto. O sea, hazlo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ajá. Le añado algo más. Lo bueno es enemigo de lo excelente. También. ¿Ok? Y estoy de acuerdo contigo porque en algún punto de mi vida también lo fui, pero aprendí algo que me permitió accionar con este tema del perfeccionismo. Y es que es mejor mal hecho que no hecho. Y es un principio que hacemos acá y aplicamos, como te habrás dado cuenta. Los primeros podcasts no tenían gran perfección y tal vez estos tampoco, pero estamos mejorando. Es que ahí viene el tema de por qué se llama Mi Negocio Kaizen, que es otro punto que podemos hablar. Porque hablamos de mejora continua y lo dije, o sea, un paso a la vez, un día a la vez. No importa que hoy hagas 10 y mañana hagas 1. Importa que tal vez todos los días hagas 1 y que en 10 días sumes 10, pero que tengas consistencia. Porque eso es lo que te va a llevar al resultado, ¿verdad? Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ya lo dijiste, lo bueno es enemigo de lo excelente. Y yo te digo, es mejor hecho que perfecto. O sea, me encanta usar eso y me encanta cuando mis amigos, mi familia, mis alumnos me dicen, oye, Roxy, ya lo hice, tal cosa. Y otra cosa que yo les digo, digamos que de dónde viene mi analogía con eso, es de una parte de mi carrera. Yo tenía una profesora que nos daba control estadístico de calidad y decía, lo que no se puede medir no se puede controlar. Ya, entonces yo les digo, lo que tú no puedes perfeccionar, lo que no existe.
Ya, no se puede mejorar nada que no exista, entonces... Nada que no has hecho. O sea, nada que ¿cómo no has mejoras hecho? algo que no has hecho nunca? Exactamente, entonces ejecuta. Ejecuta y luego lo mejoras. Primero ejecuta y luego lo perfeccionas. Total. Entonces, ahí es la forma en la que yo, no es que te digo con esto vas a resolver tus problemas de perfeccionismo, porque es un tema de trabajo constante, Claro. sino más bien entender el origen y decir, bueno, yo ya, ¿verdad? Sí, ¿y qué pasa? O a decir, bueno, lo voy a intentar. Es Mira. verdad, ya no pierdo nada escuchando o haciendo caso a estas palabras. Y me ha ido bastante bien con las personas con las que hemos conversado este tema. Claro. Es que aportando a eso, cada una de estas recomendaciones, te tengo que decir que no te van a llevar al lugar en donde quieres estar. Pero por lo menos, si tomas acción, te van a sacar ¿De del dónde lugar. estás? Van a hacer ese primer pasito. Vas a dar el Y, salto. y obviamente cuando haces un primer paso vas a empezar a conectarte con más y con más y te vas a acercar hacia los objetivos. Pero de verdad hay personas que a veces creen que educarse por YouTube es todo. No está mal comenzar por acá, por este canal, porque hay muchos mentores que compartimos información con la intención de conectar y de que pongan en práctica estas herramientas. Pero a veces luego se conectan y dicen, lo que pasa es que no tiene resultado. Y yo les pregunto, pero ¿cuánto tiempo te mantuviste accionando? ¿Un día? ¿2 días? Tengo mentores que duraron 3 años creando contenido y al cuarto es que la gente sabe que existió. Incluso un referente, Daniel Aviv. La gente lo conoce ahora, pero él tiene 20 años en el mercado, en ese nicho de mercado. Pregúntate, hace 5 años lo conocías. Y él tenía 15 años promoviendo su marca. Entonces, lo decías al principio, el tema de la consistencia, de la constancia, es clave. Y si no estás haciendo lo que te gusta, claro que tú vas a tirar la toalla. Pero si estás haciendo lo que te gusta, aunque sea un gato que te vea, aunque sea un gato que tú le des información, creo que nos podríamos mantener. Voy a hablar de 2 temas ahí. El primero es que lo que decías, esa consistencia, aunque sea uno que te vea, puede alimentar al siguiente ladrón que hablábamos. Y lo voy a dejar ahí. Ok. De punto. Pero lo que tú decías, que es un paréntesis total al tema de los ladrones, de que si tú haces si no estás haciendo lo que amas, vas a tirar, no la vas a tirar la toalla, pero la probabilidad de que la tires es mucho más alta. Más alta. Yo lo voy a decir de esta manera, y tiene que ver mucho con el perfeccionismo y con el síndrome del impostor, porque probablemente estás haciendo eso porque en ese momento tienes que hacer eso. Tú compartiste el otro día un reel que contabas cómo fue cuando llegaste a Panamá. Ok. ¿Verdad? Entonces yo lo veo de esta manera. Y lo veo como emprendedora, como profesional, como persona, como migrante, porque estamos aquí los dos de diferentes países en un tercer país compartiendo esta información. Y es que a veces eso que estás haciendo temporal, y tal vez tú te vas a identificar, es el puente para que tú llegues a hacer eso que amas. Entonces, optimízalo para que el tiempo en que tengas que hacer eso que ahorita no quiero usar la palabra que te toca, pero corresponde, reduzca el tiempo en el que des el salto a hacer eso que te apasiona. A veces, sí, a veces toca. No me gusta usar la palabra, digo corresponde. Entonces, pero velo como un salto. Y cuando cambias la perspectiva el que tires la toalla va a ser, no tanto que la tires, porque a veces puede ser que lo hagas mal y te toque repetirlo, entonces pierdes tiempo en eso también. Claro. Puede que lo hagas mejor, más rápido, entonces todo se va cortando. Claro que sí. Entonces, volviendo al punto del tema de Daniel Aviv, 15 años haciendo contenido, y 20, y 20, lo conocemos tiene 20 años en el mercado. Y lo conoce. Lo Desde conocemos. que él dijo, voy a subir un video, quién sabe en dónde lo subió hace 20 años. A lo mejor no había ni videos en ese momento. Tal vez en Hi-Fi lo subió. Entonces, él creyó en que en algún momento iba a reventar ese mensaje. Porque lo que él hace es usar su voz para transmitirte algo. Claro. Entonces él creyó. ¿Qué pasa cuando a veces en el siguiente mes ya no vendemos y ya sentimos, y procrastinamos totalmente? O sea, nos ha pasado, creo que a todos. Tú dices no, o tú lanzaste un curso o lanzaste un producto, un servicio y nadie te llama, nadie te escribe.
¿Cómo se siente eso? Eso es feo. Todos creo que hemos pasado por eso. Claro. Pero mira, pero influye muchísimo la forma que hay detrás de. A mí me pasó que una vez yo dije, no, yo voy a lanzar este producto y va a ser un boom. Pero todo lo hice rápido. El producto, la automatización de la compra, todo fue así como que... Así, es que lo acelerado. Entonces vuelvo al punto de que el apuro trae cansancio. Entonces, hagamos las cosas con ritmo y con paciencia. Claro. Y entonces ahí viene el punto. El síndrome del impostor viene de diferentes fuentes. Yo no soy experta en esto. Ahora, o sea, ya terminamos con el perfeccionismo, vamos con el síndrome del impostor. Viene de muchas fuentes. Yo te hablo desde mi experiencia. A mí me ha pasado por varios motivos. Primero, porque no he tenido claridad. Porque veo mucho afuera, pero no defino adentro qué es lo que yo quiero hacer con mi negocio. Segundo, porque en cambio consumo mucho y ahí se relaciona con el perfeccionismo. O sea, me infoxico, es decir, tomo tantos cursos, tantos entrenamientos pagados y gratuitos. O sea, te estás infoxicando, cuidado. Entonces, siento que no estoy estudiado o preparado lo suficiente como para, o sea, todavía yo no estoy listo para que alguien me compre, para que alguien crea en mi filosofía de negocio. Entonces me quedo ahí y digo, no, es que no, me falta, no, fulanito tiene más. Pero fulanito tiene 5 años ya en el negocio y nosotros no hemos visto qué le pasó a fulanito, probablemente no sabemos. Entonces, a mí me ha pasado por eso, me ha pasado porque, como te digo, no defino, trato de emular lo que veo afuera en otras cuentas similares y digo, bueno, voy a ver qué tal me sale esto. Y la tercera es que de frente ya me comparo, pues no, de frente digo, no. La tercera, la comparación. Claro, digo, no, definitivamente yo porque voy a estar haciendo esto si esta persona tiene no sé cuántos seguidores más que yo, porque a esta persona sí le contestan, porque esta persona sí conecta con la gente y yo no. Claro. Y yo, por ejemplo, una vez veía una cuenta de una chica en Instagram que ella decía que ella tenía un blog y ahora tiene una comunidad espectacular. Y ella decía que ya iba a cerrar esa cosa. Le empezó en Facebook. Y que a ella le llegó un mensaje de una chica en México que le decía que gracias a uno de los posts del blog no se quitó la vida. Y él decía, un gato. Entonces ella decía la palabra hope, esperanza, H-O-P-E. Entonces ella decía que hope para ella es help one person every day. Ayuda a una persona cada día. Y por ejemplo para mí fue una lección, y yo creo que tenía 1 año y medio emprendiendo. No importa si me vio una persona, si me respondió una sola, pero esa persona está alimentándose de lo que yo tengo para transmitir. Claro. Entonces, probablemente hoy es una, mañana van a ser 10. Entonces, y ahí hacen, hasta en Instagram o en TikTok te dicen, si tienes 300 seguidores y te muestran un auditorio lleno, esto es la cantidad de seguidores que tienes en Instagram. 30. O estás en un restaurante. Y si tienes 50, un restaurante con 50 personas ya está lleno. Entonces, ¿qué tan importante tú crees? O mejor dicho, que te la crees de que tu mensaje o tu servicio, tu producto aporta a una solución. Claro. Entonces eso es un trabajo que no tiene que ver con ninguna herramienta de productividad. Correcto. Para recapitular esas 3, porque me parece súper importantes como enemigos de la productividad: el perfeccionismo, el síndrome del impostor y la comparación. ¿Ok? Esas 3, pues de verdad que estoy totalmente de acuerdo y me encantan. Roxana, aparte de esto, tú sabes que cuando hablamos de emprendimiento y de negocio, siempre sugerimos, en mi caso, el producto mínimo viable. ¿Ok? Un producto mínimo, a ver si es viable, porque a veces le metemos tanto empeño a lo que va a salir perfecto y resulta que no sale tan bien. ¿Qué opinas de este tipo de productos en el mercado? Porque a veces la gente no quiere hacerlo por el tema del perfeccionismo, ¿ok? O porque tienen este síndrome del impostor, o porque están comparando ese producto con otro y dicen que no está a la altura. ¿Qué opinas de esos productos mínimos viables? Te voy a contar una experiencia para ponértelo como ejemplo. El primer curso que yo lancé fue un producto mínimo viable.
Claro, en ese momento no sabía que era un producto mínimo viable. Pero vi 3, 4 ideas de diferentes personas y dije, ¿por qué yo no? Entonces hice un plan, a ver cuál era el objetivo, qué es lo que hice, la estructura del curso, saqué costos básicos y lo hice virtual antes de la pandemia. Ok, mira. Fue antes de la pandemia. Y entonces me lancé como con 3 semanas de anticipación. Y lancé en mis cuentas personales, en mi cuenta de negocio. Y yo dije, los que se inscriban. Porque yo lo que quiero es que esa gente me dé testimonio de mi servicio. Y entonces empecé a probar. Hice un mínimo viable de ese curso. Entonces, con lo que como estaba. Durante el curso se me dañó la cámara de la compu. Y con el monto, o sea, tuve que cubrir una cámara independiente, una webcam. Y empecé, incluso ni siquiera lo hice con Zoom. Lo hice con Google Meet. Ok. Y entonces no grabé las clases. Y empecé a ver cuáles eran los insights o los aprendizajes entre cada clase. ¿Cuántos habían de asistentes en esa actividad? A ver, mi meta eran 12 personas. Se registraron 7. ¿Y llegaron cuántas? No, se registraron y Ok, pagaron y 7. llegaron, ok. Pagaron 7 y yo, para que quería público, invité a 2 amigas. Ok. Y ahí tuve una gran lección también, que lo que es gratis a veces la gente no lo aprecia. Porque creo que asistieron a 1 o 2 clases y se siguieron quejando hasta ahorita de que no tienen tiempo. Entonces entendí eso y aprendí también justamente eso, el valor de mi negocio. Ya que entras en la parte del valor de tu negocio, Roxana, quiero que te presentes, aprovechar esa oportunidad y que le cuentes a las personas qué es lo que haces, específicamente dónde te pueden encontrar, toda la información referente a tus servicios y a la labor que estás haciendo. Perfecto. Bueno, a esta cámara. A esta cámara. Mucho gusto, mi nombre es Roxana Aveiga, soy ingeniera industrial, tengo más de 12 años de experiencia como ingeniera industrial y también soy profesional y emprendedora. Me dedico a trabajar con empresas y emprendedores a hacer el mejoramiento de los procesos de su negocio. Si no los tienes, los estructuramos e identificamos todas las áreas de tu negocio para poder estructurar y darle ese crecimiento que tu negocio necesita. Hacemos también todo lo que es entrenamiento en temas de productividad y gestión del tiempo. Y si tú eres una persona que recién está empezando con un negocio, te ayudo también en la estructura de crear tu proyecto de negocio. Me puedes contactar en mi Instagram, @KaizenByRoxy, o en mi LinkedIn también, Roxana Aveiga. Ahí vas a poder encontrar mis servicios, mi contacto y podemos estar una llamada de distancia para poder darte más información. Súper, súper, campeona. Bueno, Roxana, mira, tenemos un segmento acá de preguntas rápidas, respuestas cortas. Acá lo que queremos es que nos compartas cuáles son los primeros pensamientos, esas primeras palabras que llegan con estas preguntas que te voy a compartir. Ok. Número 1. Cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente y por qué? Ay, mira, yo tengo varios referentes, pero no hablemos de personas, sino más bien de filosofías. Entonces, se ha hablado mucho de que cada persona es importante que tengamos nuestra definición de éxito. Entonces me acuerdo cuál es mi definición de éxito actual. Te comparto un poco, es tener balance en cada área de mi vida. Más allá de tener X cantidad de ingresos o X cantidad de clientes, es decir, sentir plenitud en cada área de mi vida. Entonces me enfoco por ejemplo, en Instagram o en TikTok, en ver las cuentas de esas personas que para mí en ese momento están teniendo el estilo de vida para el que yo estoy trabajando. Número 2. ¿Cuál es el libro o los libros que más has regalado? Justo de aquí voy a ir a comprar. Uno de los primeros libros que a mí me hizo clic y me conectó con el crecimiento personal fue El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Me cambió la vida, me hizo estar en el momento presente y entender. Y es uno de los libros que más he regalado, sinceramente. Creo que es el que más he regalado. Ok. Sí, ese. Súper. ¿Cuál es el documental o tu película favorita? Bueno, no tengo película favorita per se, pero me encanta mucho ver las películas
de documentales o películas que cuentan historias de las personas cómo han emprendido. Y también esas películas que son basadas en la vida real, porque te traen muchas lecciones de diferentes áreas de tu vida. ¿Cuál es la adquisición por $100 o menos que ha tenido un mayor impacto positivo en tu vida en los últimos 6 meses? En los últimos 6 meses, $100 o menos. O menos, puede ser $1, lo que tú quieras. Ay, en mis vacaciones, estuve en mi país más de un mes y me puse como objetivo mantenerme físicamente activa. Y como se hablaba de que había mucho peligro en el país, quería algo que esté súper cerca. Entonces conseguí un box de CrossFit a 3 minutos de mi casa. Pagué $40 por un mes de entrenamiento y te puedo decir que me cambió la vida de diferentes formas. No solo a nivel de energía, a nivel físico, sino que el hacer CrossFit me dio muchas lecciones. Por ejemplo, el tener que estar enfocada en una sola cosa, porque si no me enfocaba me lesionaba. El estar presente y el dedicar un momento para mí. Entonces, volvería a pagar ese monto en mis próximas vacaciones. ¿Cuáles son tus rituales matutinos? ¿Qué es lo primero que haces en esos primeros 60 minutos del día? Los primeros 60, bueno, va a depender si tengo que salir o no tengo que salir. Tu ritual matutino. Bueno, tu me ritual. Despierto y porque aprendí en Ayurveda, hago todo lo que es el tema de lavarme la cara, uso un limpiador de lengua, me lavo los dientes, me cambio de ropa y en ese momento hago algo que me encanta, que es escribir. Yo escribo demasiado. Tengo un cuaderno para escribir mis oraciones y lo estudio con un devocional y a su vez estudio 2 devocionales en audio. Me dedico como 40 minutos a eso. Luego hago mi journal, que hago mínimo 3 páginas o bueno, lo que en ese momento salga. Claro. A veces en ese momento leo como lo estoy retomando, a veces leo 15 minutos, 30 minutos, de acuerdo a lo que tenga que hacer. Y si me quedo en casa me pongo a trabajar. Y si no, pues tengo que salir a donde un cliente, pero en el camino sigo. Okay. Por ejemplo, escucho un audio que me encanta que es de afirmaciones. Luego puedo poner música o algo que como que me ayuda a activar el día, o puedo poner un podcast. Pero en la mañana, hace tiempo busqué que mis rutinas sean lo más flexibles posibles, porque a veces cuando te metes muchas tareas en una rutina, te generan estrés en vez de bienestar. Totalmente. Entonces hago eso. ¿De qué tema hablarías si te ofrecieran dar una conferencia TED? Ya sé que lo has hecho, así que cuéntanos cuál es ese tema para una charla TED. Bueno. Que no sea de tu especialidad. Ok, ya lo tengo en realidad. Estoy preparándome para eso. Y voy a hablar sobre la resiliencia. Resiliencia. Sí. Genial. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho o la más rentable? ¿Qué he hecho? La mejor inversión que has hecho o la más rentable. Comprarme una de las más rentables, haber hecho ese curso de Dale Carnegie, porque fue otro de mis primeros encuentros con el desarrollo personal y con la comunicación asertiva. Ok. ¿Hay alguna cita que te sirva de guía en la vida, en la que pienses a menudo? Siempre. El día que plantas la semilla no es el mismo día que te comes la fruta. ¿Cuál es el peor consejo que ves u oyes dar en tu entorno? Cualquier consejo que tenga... Bueno, ¿cuál es el peor consejo que ves u oyes dar en tu entorno? En mi entorno. Sí, por eso, que la gente da. Cualquier palabra o frase que tenga los verbos tienes o deberías. Si pudieras tener una valla publicitaria gigante en algún lugar, ¿qué pondrías en ella? Empieza hoy. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Pero sitúate en ese momento, donde estabas, lo que estabas haciendo. Escúchate. ¿Hay algún error o error aparente que te haya servido para cosechar el éxito? Sí, las malas decisiones financieras que tomé en algún momento. ¿Sobre qué has cambiado de parecer en los últimos años? Sobre la forma de ver la vida y aprovechar los momentos presentes. ¿Qué crees que es cierto, pero no puedes demostrarlo? Que no puedo demostrar. Que sí puedes lograr con lo que tienes, aunque no veas en ese momento el resultado. Porque solo el tiempo te lo va a demostrar. En ese momento no lo puedo demostrar. Claro. Roxana, gracias. A ti. Gracias por estar acá. Es un placer poder compartir, poder aprender de ti. Siempre hacemos esto con la mayor intención de servicios. Aquí estamos. Estamos en el camino de la excelencia y esto es un camino
que nos encanta. ¿Sabes por qué? Porque nos sentimos bien. Sobre todo cuando están acá personas que sabemos que están abocadas al servicio y que no tienen ningún recelo en compartir lo que saben. De verdad que lo agradezco y lo valoro muchísimo. Amén. Ha sido un placer Gracias poder tenerte a ti por acá. la invitación. Súper, siempre que se pueda. Un mensaje para la comunidad para despedirte. Busquen siempre el autogestionarse para poder lograr cualquier objetivo que tengan. No son las herramientas, es quiénes somos y qué hacemos con esas herramientas en el momento en que las tenemos. Feliz tarde. Despiertamente para ustedes, campeones. Un placer poder estar acá. Recuerden, si tienen alguna pregunta referente a emprendimientos y negocios, déjenla por acá. Será un placer poder crear un contenido para solventar esas necesidades que tal vez tengas en este momento. Recuerda suscribirte al canal, dale like. Estamos en las redes sociales de Anixon García, en Instagram como Anixon García. Estamos en TikTok como Despiertamente de Anixon García. En el canal de YouTube acá solamente es este espacio. Y bueno, estamos con la intención de servirte. Nos vemos en el siguiente episodio.